Hola, buenas noches. Yo soy Melissa de Investigación Cualitativa de miércoles de 6 a 8 de la noche. Hoy les voy a explicar y compartir parte de mi trabajo final que se realiza en Atlas T. Entonces, para empezar, nosotros teníamos que hacer un diario de campo en un lugar poco convencional para nosotros, el cual yo elegí el cine porno que queda en la 34 con séptima, se llama Pussycat. Decidí ir allá porque no es algo muy común en mí y es más como un tema de risa. Entonces quise ir allá a saber un poco más del tema y ver también el comportamiento que iba a tener frente a este teatro. Entonces, para empezar, escogí tres documentos. El primer documento es mi diario de campo, el cual escribí respecto a la experiencia que tuve. El segundo documento es una noticia sobre el teatro que se encuentra en el tiempo. Se llama la Sala del Cine Triple X, que se niega a cerrar en el corazón de Bogotá. Y el tercer documento es una entrevista que realicé con unos eh, estudiantes de psicología de la Javeriana que habían hecho un trabajo previo sobre el autoerotismo. Entonces me pareció un tema interesante como para relacionarlo y hablarlo. Bueno, entonces lo primero que hice fue coger por documento y crear códigos, citas y memos. Entonces, un ejemplo de esto, este es mi diario de campo, un ejemplo de esto es, digamos, acá, que creé una cita. Eh, entonces, bueno, para empezar, cómo se crea una cita, voy a hacer un ejemplo. Digamos, esta parte de acá la selecciono y acá donde dice cita, digo nuevo desde la selección. Entonces, oprimo acá y crea automáticamente una cita. Para crear un código, igualmente ya estando seleccionado, en cita vuelvo y digo agregar codificación y creo el código el cual quiera poner. Acá lo interesante es que uno puede poner más de un código, entonces digamos que si el código es amor y quiero poner otro código de fantasía, entonces ingreso acá y también le puedo ir agregando código tras código. En este caso los memos es una interpretación de esas citas, entonces digamos eh, en esta, digamos, en esta cita, los memos en Mac, pues el sistema es diferente, entonces los memos en Mac se hacen aquí en esta parte. Ahí se escribe la interpretación. Entonces, en este caso, puse, no somos la audiencia usual que suele asistir al lugar, porque la cita habla de que me sentía intimidada, de que la señora nos estaba viendo pues como esto no es normal acá, entonces mi memo es este. Aquí pues están todos los códigos que creé, digamos en la noticia. También se ve, pues si uno oprime aquí, se ve pues la cita con el código y digamos aquí tengo un memo. Entonces de al fondo se escuchan los gemidos y palabras en inglés de una mujer en plena acción. Mi memo es que es una película de no diálogos, solo gemidos de mujer. Y mi código es gemido. Digamos en el caso de la entrevista, mi entrevista fue de audio. Entonces acá lo que se hace es pues ir escuchando y saber en qué momentos eh, hacer citas, hacer códigos. Entonces un ejemplo acá es digamos, se me pasó. Digamos acá, lo que hice yo fue pues ir escuchando y
acá lo que se hace es, bueno, digamos acá. Porque eso es una experiencia distinta. Y sería como eventual, no tan cotidiano. No sería, o sea, por vivir cosas diferentes. Entonces, digamos ahí, mi código es curiosidad y mercado interesado. ¿Cómo hago para seleccionar eso? Entonces, digamos, yo acá estoy escuchando y veo el tiempo. Entonces, digamos, es del 17:21 al 17:24. Entonces, acá me paro y veo, digamos, acá está el 17:21. Entonces, cojo acá y arrastro hasta el segmento que yo quiera poner como código. Y ahí, ya seleccionado, voy acá en cita y le digo agregar codificación. Borramos esto. Listo. Ya después de esto, ya teniendo códigos y todo, aquí en la parte izquierda del Mac, bueno, uno ve los documentos, los 3 documentos, acá se ven las citas, acá los códigos, los memos y la red. Bueno, la red es prácticamente como todos los códigos que se crearon para crear enlaces y saber las relaciones entre los códigos. Entonces, digamos, acá en códigos, al lado de las palabras está como el conteo de las veces que utilicé esos códigos. Entonces, ¿cómo se hace para crear una red? Es muy diferente en Mac. Entonces, bueno, digamos acá en red, uno le dice nueva red. Y si uno se para en el de códigos, lo que uno tiene que hacer, normalmente en Windows, como que aparece la lista y te los pone. Acá en Mac lo que haces es coger uno por uno y los arrastras y los vas ubicando dependiendo de, pues sí, o sea, de cómo lo quieras asociar. Digamos, en mi caso, yo hice esta red de los códigos, de todos los códigos que me salieron y los asocié. Entonces, ¿cómo se asocian? Digamos, oprimes en oscuridad y este circulito lo pasas a la palabra, al código que quieras relacionar. Y acá te dice, oscuridad contradice curiosidad, o es curiosidad, o es asociado con curiosidad, es una causa de curiosidad. Entonces, dependiendo de eso, digamos, es parte de, entonces ahí te va asociando. Y eso fue lo que hice acá. Entonces, digamos, acá lo que quedó como principal fue nueva experiencia. Y en nueva experiencia salen todas las asociaciones. Ya después de hacer esto, lo que vamos a hacer es un análisis de las palabras que más se repiten en el texto. Entonces, en este caso, el documento el cual escogí fue el de mi diario de campo. Se me hace que fue más, como más vivido, más de experiencia, entonces quise elegirlo para ver cuáles palabras se repetían. Entonces, aquí uno se va a análisis, dice examinador de palabras, y se elige el documento. Entonces, en el caso mío, que es el diario de campo, elegimos Teatro Esmeralda. Uno le dice exportar tabla, y bueno, uno lo guarda. En este caso no lo voy a guardar porque ya lo había guardado, entonces, bueno, se guarda. Voy a hacer un ejemplo con este. Este es el de la noticia, entonces exportar tabla, lo guardamos, se espera que se exporten los datos y luego vamos a documentos y abrimos el documento. Acá, ¿qué sucede? Sale esta tabla. Principalmente la que nos importa es esta, la de la cuenta. Entonces eliminamos esta columna y esta columna, las eliminamos. Y lo que vamos a hacer con esta fila es ordenarlas de mayor a menor, pues para que sea mucho más fácil saber cuáles son las que se repiten.
Ya al ordenarlos nos damos cuenta que las principales palabras que se repiten son artículos o preposiciones, o bueno, palabras que en realidad no son de gran importancia. Entonces lo que se hace es eliminar todas estas palabras que no hacen parte pues como de las palabras claves de nuestro tema. Ya al eliminarlas y organizar todo esto, porque salen como 500 palabras, va a quedar algo como esto. Entonces, si nos damos cuenta, acá tengo lugar, teatro, momento, entrada, sala, ver, película, como palabras que más se repiten. Y lo que hacemos es seleccionar por ahí las 15 primeras palabras y le decimos en, bueno, eliminamos este gráfico para que se den cuenta. Entonces cogemos estos hasta avisos y en insertar les decimos, bueno, en el caso de Mac es en este icono, en el gráfico radar le decimos cualquiera de los tres está bien. Entonces acá vuelve a aparecer y automáticamente la gráfica nos dice exactamente, pues, gráficamente cuál es la palabra que más se repite. A partir de esto, podemos generar como un resumen entre estas palabras como para ver o sea, como cuál es la idea en el caso pues, de mi documento, que es mi diario de campo. Entonces, aquí lo escribí, ya lo había escrito, resaltando las palabras que aparecen en la gráfica. Entonces, mi resumen fue: el Teatro Pussycat es un lugar que ofrece entrada para disfrutar un momento de ocio con un compañero, compañera o solo al ver películas pornográficas de diferentes años, que disponen de unas salas, sillas, avisos y cuadros alusivos al porno. Entonces, pues bueno, este fue mi resumen. Luego de esto, lo que podemos hacer en Atlas T es ver como un informe resumido de todos los códigos, citas o asociaciones que hicimos. ¿Cómo se hace eso? Vamos acá a Memo, en resultados, perdón, en código, en resultados, y vemos lista de códigos y grupos asociados. Todo esto pues lo realicé mediante tutoriales que vi anteriormente de mis compañeros, que no pude ir a la última clase, entonces pues me basé en todo esto. Aquí, como pueden ver, digamos acá en la parte derecha se puede seleccionar lo que quieres ver en el informe, entonces puedo seleccionar citas y en el caso de las redes voy a seleccionar códigos vinculados. Entonces acá, como pueden ver, está el resumen de todos los códigos que utilicé en los documentos. También aparece aquí las citas o los memos, digamos acá está la cita y arriba está el memo. Y abajo están los códigos vinculados, que fue lo que hicimos en las redes. Entonces, digamos, la audiencia no convencional es parte de nueva experiencia. También podemos ver, digamos, dónde los utilizamos. Entonces podemos seleccionar utilizado en documentos y acá aparece pues que lo utilicé en mi diario de campo y en la noticia. Pues esto se puede guardar en documentos o imprimir. Entonces acá está creando el reporte y ya aquí aparece perdón lo lento quiere abrir. Ok, ya aquí entonces ya aparece pues todo el informe pues que estábamos viendo en Atlas, pero pues ya lo pasó en este caso a formato Word. También lo puede pasar a formato PDF o el que deseen. Entonces ya, este fue mi trabajo final. La verdad me pareció muy interesante. Pensé que iba a ser más difícil porque no pude estar en la explicación. Estuve en una parte de la explicación, no estuve en la explicación completa.
pero pues mediante tutoriales que vi de mis compañeros y viendo la herramienta pude pues como aprender y poder solucionar el problema. Eh, Me gustó mucho el uso, la verdad Mac es muy diferente a Windows, entonces fue un poco complicado al principio porque digamos en el caso de la red no sabía por qué no me aparecían los códigos, pero luego entendí pues que tocaba arrastrarlos uno mismo. Me gustó mucho, me parece muy interesante cómo resume, cómo lleva todo un trabajo como a una palabra o a una idea principal y las relaciones que hay entre los documentos, o sea que siempre se repite una palabra o un mismo comentario o un mismo pensamiento, entonces me parece muy chévere. Y ya, espero les haya gustado mi tutorial, trabajo final y nos vemos en la próxima.